Bienvenidos, bienvenidas a nuestra cuarta conferencia del día de hoy. Hoy contamos con la presencia de la doctora Sara Makowski y vamos a tener la conferencia, que es la cuarta de nuestro ciclo, titulada Medios y nuevas tecnologías para la inclusión social, aportes desde la experiencia de radio abierta. La doctora Sara Makowski es profesora e investigadora de titular C en la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, nuestra hermana. En el Cuerpo Académico Narrativas y Comunidades hacia una cartografía de las prácticas simbólicas del Departamento de Educación y Comunicación del área de investigación, educación y comunicación alternativa. Ella es maestra en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Tiene otra maestría en Ciencias Antropológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana y un doctorado en Ciencias Antropológicas por la misma universidad, por la Universidad Autónoma Metropolitana. Sus principales líneas de investigación son subjetividad y procesos sociales, salud mental, procesos, relaciones, redes e intervención. Sus proyectos de investigación son Radio Abierta, un dispositivo de intervención psicosocial y comunicacional, para personas con padecimientos psiquiátricos. Les vamos a pedir, por favor, antes de dejarle la palabra a la doctora Sara, que durante la parte expositiva mantengan sus micrófonos apagados. Al final va a haber espacio para sus preguntas y como ya saben quienes nos han seguido en las conferencias pasadas, les pedimos, por favor, que nos escriban su nombre completo en el chat para pasar lista. Les recordamos que esto es importante para poderles dar la constancia por asistencia si nos acompañan al menos a 5 de nuestras conferencias. Doctora Sara, le queremos agradecer mucho por hacerse un tiempo para compartirnos un conocimiento y le dejamos la palabra. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación, un gusto estar hoy aquí con ustedes. Y bueno, me gustaría poder compartir un poco de esta experiencia de radio abierta, que enseguida les voy a contar de qué se va a tratar o de qué se trata Radio Abierta, pero un poco poner en perspectiva el tema de cómo pensar la problemática de la inclusión social a partir del uso particularmente de la radio y de las nuevas tecnologías. A partir de un conjunto de experiencias que hemos tenido a lo largo de estos 12 años de existencia de Radio Abierta. Y bueno, entonces me gustaría primero contarles muy generalmente de qué se trata esta propuesta comunicacional de Radio Abierta, que es un dispositivo sonoro de intervención comunitaria, explicar bien de qué se trata y después compartir con ustedes algunos materiales que hemos hecho en distintas experiencias con Radio Abierta. Entonces, vamos comenzando, voy a compartir la pantalla y aquí tengo una presentación. Bueno, a ver si ya se ve. Aquí está. Entonces, vamos a pensar este tema de la inclusión social a partir de la experiencia de Radio Abierta. Lo primero que me gustaría como compartir con ustedes es esto que llamamos como espacio sonoro de Radio Abierta. Me voy a tomar unos minutos para poder explicar este espacio sonoro porque es la metodología de trabajo que tenemos en Radio Abierta, que es la parte medular central de nuestro quehacer comunicacional. Entonces, Radio Abierta, para decirlo muy rápidamente, es una radio sin cabina, una radio en general al aire libre. Iniciamos en el año 2009 haciendo este espacio sonoro en un jardín de la UAM Xochimilco. Por eso decimos que es una radio abierta, al aire libre. Pueden participar en esta radio todas aquellas personas que se sientan convocadas a participar. Entonces, Radio Abierta nació en el año 2009, como les contaba, y inició como una radio realizada por personas que tienen padecimientos mentales. Esta combinación o esta aleación química entre radio y locura tiene su origen en el año 1991 en el Hospital Psiquiátrico Borda,
de la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Allí nace Radio La Colifata, la primera radio en el mundo que nació al interior de un hospital psiquiátrico. Una radio realizada por locos, por locas, que comienza a transmitir en algunas estaciones de radio de Argentina. A partir de esta experiencia seminal de Radio La Colifata, existieron y existen muchos proyectos de radio realizados por personas que tienen padecimientos mentales en muchos países del mundo. Actualmente en América Latina hay muchas radios de salud mental en Argentina, hay radios en Chile, hay una radio en Uruguay, hay una experiencia de radio actualmente vigente en Brasil, hay una radio en Costa Rica y está Radio Abierta en México. Eso es el panorama latinoamericano. Y también hay otras experiencias de radio en Italia, en Portugal, en España, en Francia, en Rusia. Quiere decir que es una perspectiva, un abordaje de atención comunitaria en salud mental que tiene mucho tiempo de ser probada y de arrojar excelentes resultados por fuera de la lógica asilar de encierro manicomial de los hospitales psiquiátricos. Muy bien, en el año 2009 no existía en México una experiencia de radio realizada por personas con sufrimiento mental, entonces iniciamos esta propuesta de radio abierta, invitamos a la UAM Xochimilco Alfredo Olivera, que es el creador de Radio La Colifata, estuvo aquí en la UAM Xochimilco, nos ayudó a pensar un proyecto de radio en el contexto de la salud mental de México, etcétera, etcétera, y lanzamos esta iniciativa. Entonces, nuestra metodología de trabajo es muy sencilla, Radio Abierta es un espacio grupal, tenemos sillas dispuestas en un semicírculo, que cada miércoles que teníamos las sesiones de Radio Abierta, nos agarró la pandemia y durante un año hicimos sesiones de Radio Abierta a través de Zoom Radio Abierta. Somos como Netflix, que tenemos varias temporadas, pero bueno, originalmente esta es la propuesta de trabajo. Las personas se sientan aquí. Aquí tenemos una mesa de producción, que es un espacio importante de este dispositivo sonoro. Aquí está la coordinación, pero también está una computadora que transmite en vivo por Facebook Live la sesión de radio. Y tenemos otra computadora que está dedicada a las redes sociales, es decir, a enviar, contestar, recibir mensajes a través de Facebook o Twitter, de que nuestros oyentes en ese momento que están escuchando se comunican, mandan mensajes, son leídos en vivo y contestados al momento por los participantes de Radio Abierta. Eso le da una dinámica muy potente, porque esos diálogos que se van tramando en este espacio sonoro no se quedan encerrados en el patio o en un salón donde funcionamos los últimos años en la UAM Xochimilco, sino que estos diálogos circulan por la esfera pública, tanto a través de internet, de redes sociales, como a través de FM 94.1 UAM Radio, donde se transmite el programa también de Radio Abierta. Luego, un espacio importante es la mesa de los locutores, que es un rol rotativo en Radio Abierta. Cada semana se eligen 2 participantes de la radio que van a fungir como locutores. Y aquí tenemos un pizarrón, que es un elemento, es un elemento muy importante en nuestro espacio sonoro, porque una característica que tiene Radio Abierta es que no tenemos un guión radiofónico preestablecido.
Eso quiere decir que cada miércoles que hacemos el programa, no sabemos de qué se va a tratar el programa, no sabemos cómo empieza el programa y mucho menos sabemos dónde terminaremos. Cada miércoles, cuando vienen los participantes, se sientan en la silla, proponen un tema para ser abordado, para conversar esa mañana en radio abierta, y conforme van proponiendo los temas, esos temas se anotan en este pizarrón y funciona el pizarrón como nuestro guión radiofónico emergente en cada una de las sesiones. Y eso le da un toque muy acontecimental a radio abierta, porque es lo que se va tramando en cada sesión. Nada está preparado. Y luego, por último, otro elemento muy importante son los micrófonos, que como ven aquí en este diagrama, son micrófonos con cable. Nosotros podíamos utilizar micrófonos sin cable, que son mucho más cómodos. Sin embargo, usamos estos micrófonos que tienen cable porque tienen un valor, un sentido metafórico muy importante, y es que a medida que los micrófonos circulan por ese espacio sonoro, porque cuando algún participante quiere intervenir, levanta la mano y hay alguien del equipo que lleva el micrófono hasta donde está el participante. Entonces, en esa circulación de los micrófonos al interior del espacio sonoro, metafóricamente los cables van haciendo lazo, van enlazando, van entramando, van generando una narrativa grupal, colectiva, de esos distintos fragmentos que componen la trama grupal. Y son materiales muy heterogéneos los que producen esa narrativa grupal. Pueden ser una poesía que alguien lee, puede ser un fragmento de delirio, puede ser un gesto, puede ser un baile que de manera espontánea surge. Con esos materiales tan heterogéneos vamos tramando ahí acontecimentalmente, con lo que emerge, una narrativa que le llamamos como decires otros. Una cosa también muy importante en el espacio sonoro de radio abierta es la música que desde el espacio, desde la mesa de producción, vamos enviando a la sesión radiofónica, porque la música nos permite generar una suerte de gramática que nos permite hacer ciertas puntuaciones, ciertas pausas. Con la música podemos poner un punto y aparte, quizás a un fragmento de delirio que no se puede parar de otro modo. Entonces la música es muy importante como un recurso de construcción narrativa también en este espacio radiofónico. Bueno, ahí pasamos de la lámina del diagrama abstracto del dispositivo sonoro a una foto de radio abierta. Esta es durante muchos años estuvimos en ese sector del jardín de la UAM Xochimilco. Si ven, aquí tenemos todos los elementos del dispositivo, están las sillas en círculos, aquí está la mesa de locutores, esta es nuestra mesa de producción con las computadoras, y aquí está nuestro pizarrón, que es nuestro guión radiofónico, y aquí pueden ver los cables de los micrófonos, que son cables largos, justamente porque se desplazan por todo este espacio. Y les contaba de ese valor metafórico de los cables de los micrófonos, y tiene un segundo sentido metafórico, los cables, y es que a medida que llevamos los cables permanentemente nos estamos tropezando con esos cables, y eso también es una metáfora un poco de la psicosis, porque en la psicosis nos estamos todo el tiempo como tropezando con las palabras. Bueno, esto es entonces esa imagen de radio abierta.
muchos años funcionamos así. Ya los últimos años hacemos la sesión de radio abierta en un salón de la UAM Xochimilco, porque ya no fue posible, por una reestructuración que hubo en el espacio del jardín, no fue posible que continuemos ahí. Bueno, esta es otra modalidad que tuvimos también de radio abierta. Ahí seguíamos en el jardín de la UAM, en otro sector, y en vez de tener ese círculo de sillas, estábamos alrededor de una mesa. Ahí están los participantes. Siempre teníamos en las sesiones de radio personas que no son participantes de la radio, sino que pueden ser estudiantes, que estaban ahí en el jardín y se sumaban a la transmisión, o invitados especiales, etc. Lo que hace básicamente este espacio sonoro de radio abierta es habilitar las condiciones para la emergencia de la palabra y para que se puedan ir tramitando estas narrativas grupales, estas narrativas colectivas. Radio abierta hace, a través de esta tramitación o de este procesamiento de esas narrativas grupales, que las transfiere al espacio público, a la esfera pública, como la radio o internet. Lo que hace Radio Abierta con ese pasaje es una apuesta no solamente comunicacional, en el sentido de volver más diversa y más plural la esfera pública, al incluir voces que normalmente no son escuchadas ni en la radio ni en internet, sino que también es una apuesta política. ¿Por qué digo eso? Porque estas voces de la locura son voces socialmente silenciadas. Eso quiere decir que hay un conjunto de engranajes sistémicos que producen exilio, que producen aislamiento, segregación de los locos, de las locas, de las personas que tienen trastorno mental. Y una de esas formas de exilio social es el encierro en hospitales psiquiátricos, todavía de modelos asilar. Y también hay otros mecanismos de silenciamiento, como mecanismos químicos o farmacológicos, porque precisamente la medicación para la psicosis tiene como uno de los objetivos centrales acallar el delirio. Entonces es una apuesta política también por llevar estas voces silenciadas a la esfera pública, no solo para que suenen en la esfera pública, sino también para que sean escuchadas en internet y en la radio, y que puedan tener reconocimiento social. Es decir, que las personas puedan reconocer que participantes de radio abierta, desde su condición de diferencia, pueden hacer aportes significativos a las conversaciones públicas generales. Uno de los efectos muy potentes que tiene esta circulación y esta hospitalaria escucha por parte de la audiencia y de las comunidades virtuales de estas voces, decía que uno de los efectos más potentes que tiene es precisamente generar efectos de desestigmatización social. ¿Por qué? Porque cuando uno escucha estos programas de radio abierta o cápsulas de radio abierta, lo primero que genera como un efecto en quien lo escucha es una desestabilización de esas aparentemente tan tajantes fronteras que se establecen en la sociedad entre lo normal y lo patológico, entre lo loco y lo cuerdo, entre lo sano y enfermo. Cuando la gente escucha estos programas, lo primero que dice es, pero no están tan locos, o yo pienso algo parecido a esto. Y eso genera
como decía, esta sacudida de esas fronteras y genera entonces un espacio como de apertura, un espacio de empatía, un espacio de reconocimiento y valoración social de eso que se está escuchando. Otra cosa interesante que me gustaría señalar es que Radio Abierta empezó siendo, cuando comenzamos en un jardín, en este jardín que están viendo de la UAM, Xochimilco, en el año 2009, empezamos siendo una radio sin cabina, pero que no transmitíamos, solamente grabábamos las sesiones de radio. Después empezamos a transmitir en vivo desde el jardín a través de FM 94.1. Durante muchos años nuestro programa de Radio Abierta salía en vivo en la FM. Después ya dejó de transmitirse en vivo y nosotros enviamos el programa de radio a la estación de radio. Entonces teníamos un programa de radio que salía a través de un medio asociado que es FM 94.1. Después desarrollamos una radio en línea, una radio por internet. Entonces Radio Abierta tenía su propia programación en línea, una programación 24/7. Duramos muchos años siendo también una radio en línea. Entonces, a ese programa que se transmitía por FM se le sumó este otro medio que era hacer una radio por internet. Después le agregamos a la experiencia de Radio Abierta una revista digital que se llamó Toing y que salieron números, creo que hasta el número 24, desde el año 2012 hasta el año 2020, justo cuando empezó la pandemia, creo que salió el último número de la revista digital Toing. Es una experiencia muy interesante porque originalmente la revista Toing la pensamos como un canal alternativo a la radio para que participantes de Radio Abierta pudieran publicar en esta revista digital sus producciones culturales, sus poemas, sus cuentos, sus fotografías, sus pinturas, etc. Y conforme pasó el tiempo, Toing se transformó en una plataforma internacional donde publicaron durante muchos años sus producciones culturales otros participantes de otras radios de salud mental en el mundo. Entonces en Toing pueden ustedes encontrar materiales de personas con trastorno mental que participan en radios en Portugal, en Italia, en Rusia, y publicaban, y también por supuesto de América Latina, y publicamos sus materiales en sus idiomas originales. Entonces se volvió Toing una suerte de torre de Babel digital, con mucho intercambio entre participantes de varias radios del mundo. Y luego finalmente incorporamos a esta iniciativa comunicacional de Radio Abierta una parte audiovisual donde generamos campañas audiovisuales, campañas de video contra el estigma y contra la discriminación a personas que tienen algún trastorno mental. Entonces, en esta iniciativa de Radio Abierta convergen distintos medios, distintos lenguajes, o han convergido, porque por ejemplo la radio en línea duró muchos años, pero actualmente ya no la tenemos, etcétera. Entonces, un poco el desafío fue transformar esta iniciativa de una radio sin cabina, que funcionaba al aire libre en un jardín, en una propuesta multimedia, que a través de distintos medios, revista, audiovisual, video, radio, etcétera,
generaba narrativas sobre la diferencia diferentes al mainstream de los medios de comunicación, que siempre terminan estigmatizando más a las personas que tienen algún sufrimiento mental. Muy bien. Radio Abierta sigue funcionando, como les comentaba, desde la pandemia hasta junio de este año estuvimos en Zoom generando las sesiones radiofónicas con todas las complejidades que eso puede tener. Pero hace unos años nos dimos cuenta que este espacio sonoro tiene mucha potencialidad para generar visibilidad y audibilidad de grupos sociales que no tienen representación o presencia en la esfera pública. Entonces hicimos algunas experiencias, de eso también quisiera contarles, con otros grupos sociales cuyas voces no son escuchadas en los medios de comunicación. Hicimos una experiencia muy interesante con jóvenes que viven en situación de calle. Ahí hicimos una coproducción de Radio Abierta con una asociación civil que se llama Étnica, que trabaja con niños y jóvenes que viven en la calle. Étnica tiene un centro comunitario en la colonia Morelos, un centro de día, donde los jóvenes que viven en situación de calle van a este centro, en la colonia Morelos, a tomar talleres, a usar las computadoras, a lavar su ropa, a preparar los alimentos, etc. Entonces, con jóvenes que vienen en situación de calle y que son usuarios de este centro comunitario Morelos, hicimos una experiencia también de radio, utilizando la misma metodología. Aquí estamos, por ejemplo, con jóvenes en situación de calle, en el centro Morelos Étnica, aquí haciendo radio con ellos, y esta experiencia se llamó Radio Morelos Étnica. Transmitíamos a través de Facebook Live esta radio Morelos Étnica en vivo. El procedimiento que usábamos era el mismo, grabar toda la sesión que podía durar 2 horas, radio abierta duraba entre 2 y 3 horas, grabamos toda la sesión y después generamos productos radiofónicos en distintos formatos. Para la FM, el programa de radio abierta dura 1 hora, ese es un formato que tenemos. Tenemos otro formato que se llama microprograma, que es un formato de entre 20 y 30 minutos. Por ejemplo, en una radio por internet que se llama Radio Código Ciudad de México, que es una radio cultural que depende de la Secretaría de Cultura del Gobierno de la ciudad, pasa, creo que todos los lunes sale un microprograma de radio abierta. Y después tenemos otro formato que se llama cápsula, que son audios breves de unos 3 a 7 minutos, que son formatos muy fáciles de distribuir, porque a veces las plataformas radiofónicas no tienen espacio de media hora para ofrecer, pero una capsulita sí es mucho más fácil que circule en plataformas de comunicación, por internet, por radio, etc. Entonces, con los chicos de Radio Morelos Étnica hicimos algunas cápsulas radiofónicas y también hicimos una campaña audiovisual contra el estigma a las personas en situación de calle. Esta fue una experiencia hermosa para los mismos jóvenes. Era la primera vez que hacían radio, que la experiencia de escucharse en la radio
Es una experiencia subjetiva muy potente para personas que son ignoradas, que no son escuchadas socialmente, ¿sí? Sobre todo los chavos de la calle que viven cotidianamente el rechazo permanente de todas las personas con quienes interactúan en la calle, ¿sí? Entonces esta fue nuestra experiencia utilizando la metodología de radio abierta con jóvenes en situación de calle. Aquí están haciendo radio en un espacio que esta era la biblioteca de ese centro comunitario Morelos de la Asociación Civil Étnica. Luego tenemos desde el año 2018, si mal no recuerdo, 17-18, iniciamos una experiencia hermosa que se llama Radio Yanich. Es una radio realizada por jóvenes indígenas en la Ciudad de México, jóvenes que son estudiantes universitarios, estudian en la Universidad Pedagógica Nacional una licenciatura en educación indígena. Son jóvenes que vienen especialmente a estudiar esta carrera en la Ciudad de México, que vienen de muchísimas comunidades indígenas que pertenecen a distintas etnias y que son hablantes de diferentes lenguas originarias. También las voces de jóvenes indígenas no son voces que estén en la esfera pública, no son escuchadas. Es un sector social, un grupo social que también vive procesos intensos de estigmatización, de discriminación étnica, racial aquí en la Ciudad de México. Entonces comenzamos esta experiencia utilizando también la misma metodología de radio abierta, en un espacio abierto, al aire libre, en la UPN. Ahí poníamos como esta carpa, porque daba mucho el sol. Aquí tenemos entonces el círculo de sillas, aquí está la mesa de producción, esta es la mesa de los locutores, y aquí están nuestros cables con los que nos enredamos. Estas sesiones de Radio Yanich también se transmitían a través de Facebook Live, en vivo, y aquí esta experiencia fue muy interesante porque los mismos jóvenes, hacedores, participantes de esta experiencia de radio, ellos gestionaban las redes sociales. De hecho, abrieron su propio Facebook que se llama Radio Yanich, transmitían desde sus celulares a través de su Facebook de Radio Yanich, y al mismo tiempo nosotros como equipo técnico transmitíamos desde el Facebook Live de Radio Abierta. Esta experiencia de Radio Yanich es hermosa realmente porque es una experiencia en la que se hablan distintas lenguas originarias, se escucha en Radio Yanich los distintos idiomas indígenas y se tratan temas específicos de jóvenes indígenas, el tema de la identidad, el tema de las migraciones, el tema de la cultura, de los saberes, de los conocimientos de las comunidades originales, etc. Es realmente una experiencia hermosa. Y como parte de esta metodología de radio abierta, los mismos participantes, hacedores de la radio, son quienes eligen el nombre de la radio. Si bien somos Radio Abierta, el equipo que detona la experiencia, después hay una transferencia del dispositivo y de la metodología y de la tecnología para que sean los mismos chicos, los jóvenes indígenas, quienes puedan continuar con esta experiencia. Entonces, Radio Yanich es el nombre que nace de una votación que hicieron a partir de distintas propuestas de nombre. Yanich quiere decir hormiga en
en Celtal, y lo propuso uno de los participantes porque decía que Radio Yanit, bueno, que este espacio de radio era como trabajan las hormigas en equipo, porque ellos tenían que ser los responsables de conseguir las mesas, las sillas, la carpa, montar los equipos, traer a los invitados, coordinar las sesiones, hacer la transmisión a través de internet. Entonces, como era un proyecto como muy participativo, hicieron esa conexión metafórica con las hormigas y el trabajo en equipo. Esta experiencia de Radio Yanit también la continuamos buena parte de, como un año de pandemia, estuvimos haciendo las sesiones a través de Zoom, y lo interesante es que Radio Yanit durante un año y medio se transmitió en el IMER a través de Radio Ciudadana 660. Entonces elaboramos un microprograma de Radio Yanit que salía también una vez a la semana a través del sistema IMER. Si mal no recuerdo, duraba como 18 o 20 minutos ese microprograma de Radio Yanit, que era el material que grabábamos en estas sesiones al aire libre y después las editábamos en ese formato particular de 18, 20 minutos. Entonces, ahí ya tenemos como 3 experiencias distintas que hemos transitado con esta propuesta del uso de la radio y las nuevas tecnologías, redes sociales, internet, para generar formas de inclusión social en la esfera pública de grupos, de sectores sociales que no tienen reconocimiento social, que no tienen presencia, que son invisibles, que son inaudibles, como personas con padecimientos mentales, jóvenes en situación de calle, o jóvenes indígenas, como es esta última experiencia que estamos desarrollando a través de Radio Yanit. Bueno, este es un poco el panorama general de la propuesta de Radio Abierta. Llevamos 12 años implementando esta metodología de trabajo, y ahora, si no están muy aburridos y aburridas, me gustaría compartirles algunos materiales sonoros y quizás, si nos da el tiempo, también algunos spots de campañas que hicimos contra la discriminación. Tengo tiempo, ¿verdad? Unos minutitos más. Sí, doctora, todavía tiene tiempo. Muy bien, entonces voy a compartir la pantalla para poder... Un minuto, que tengo que cerrar aquí esta presentación. Ahí está. Perdón por estos minutitos, pero aquí tengo. Entonces vamos a empezar escuchando algo de Radio Abierta, si les parece. Lo primero que me gustaría presentarles son unas rúbricas de Radio Abierta, que son como las frases que identifican a las radios. Si ustedes tienen presente cualquier estación de radio, tiene su propia rúbrica. También en Radio Abierta tenemos nuestras rúbricas. Entonces les voy a presentar algunas. Ustedes me dicen si las escuchan, ¿sí? Ahí va una. Naveguemos por los mares de la locura con Radio Abierta. ¿Se escuchó? Sí, doctora, sí lo escuchamos. Perfecto. Ahí va entonces otra rúbrica. Si alguna vez te han dicho loco, Lorenzo, alienado o algo parecido,
Aquí te llamaremos familia. Escucha Radio Abierta. Bueno, ahora me gustaría que escuchen una cápsula, también de Radio Abierta, que es decir, de personas que tienen padecimientos o trastornos mentales. Entonces vamos ahora con una cápsula que dura unos minutitos. Y vamos a escuchar esta cápsula que se llama De tu arte al mío. Ahí va. Las drogas adormecen tu cabeza, el alcohol embrutece tus sentidos, la normalidad limita tu creatividad. Mejor únete a Radio Abierta. Querida, yo sé que hay una gran discrepancia entre tu pensamiento y el mío. Hay veces que no puedo dialogar, hay veces que con tantas pocas ganas que tengo de hacer lo que tú quieras, lo hago y respondo. Ya no quiero aguantar este sufrimiento y esta desidia o quedarme callado en este sentido por no poder expresar lo que siento, porque siempre vas a cerrar las patas, como dices. Porque la verdad he estado pensando que de tu arte a mi arte, prefiero mi arte. Realmente todos en el paradigma no es ni de mi arte ni otro arte, ¿no? Tenemos creatividad de mi arte, o sea, a tu arte, prefiero mi creatividad, porque definitivamente estos jóvenes, qué bueno, porque Dios dice, deja tu ofrenda en el altar, ve, ponte de acuerdo con ella o con él y regresas. Y recuerden, calma, relax, es casi, vamos a empezar a combatir y luchar bien. Quería hacer un comentario, bueno, prefiero tener la mano seca a tener el cerebro seco y mi corazón seco también, prefiero 1000 veces tener mi mano seca que mi corazón seco. Alguna vez mi jefa y yo compartimos un kinder, teníamos un kinder, y había un chavito que le preguntaba a mi mamá si podía ir a hacer montañitas. Y como era un kinder muy Montessori, mi jefa le decía, voy a hacer montañitas, y mi mamá pensaba que iba a hacer montañitas de tierra, pero el chamaco iba a mearse en la pared a hacer montañitas. Entonces ahí entendí yo lo que es mi arte, ¿no? Un arte, un verdadero paisaje de montañas, hacia hasta arbolitos. Ese es mi arte, ¿no? Entonces siempre prefiero mi arte a tu arte, a tu tearte. Es más, a tu itearte. A mí me gusta, desde pequeño me gustó el arte. Yo creo que a todo mundo, yo creo que desde pequeño le gusta el arte, ¿no? En la historia ha habido diversas propuestas, o sea, lo que se propuso como arte, digamos, en el periodo bizantino, tenía ciertas reglas, ¿no? Y lo que propuso Picasso en el siglo XX tenía otras reglas. Y resulta que tanto el arte bizantino o el arte mismo prehistórico también son arte, ¿no? Entonces, hay quien dice, no, pues prefiero mi arte a tu arte, ¿no? El arte puede tener ciertas reglas con cierto artista y puede tener otras reglas con otro artista y ambas pueden ser válidas. Bueno, desde que yo llegué a Radio Abierta no hay otra cosa que me guste más que escribir, hacer cosas nuevas. Pues mi arte es mejor, ¿no? Yo creo que cada uno de los participantes de Radio Abierta, pues yo creo que tienen claro que cada uno de su arte es mejor que la de otro compañero, ¿no? Entonces cada quien tiene su perspectiva. De tu cordura a mi locura, prefiero mi locura. Escucha Radio Abierta. Muy bien, entonces esa fue una cápsula, ese formato más breve de Radio Abierta. Y ahora, ya para no aburrirles más, me gustaría ver, compartirles algún material de Radio Morelos Étnica, por ejemplo. Les voy a compartir muy breve una rúbrica para que escuchen alguna voz de esta experiencia. Entonces es esta. Aquí va.
Radio Morelos de Étnica. Atentamente, Morelos. Bueno, eso fue muy breve porque sé que no tengo mucho tiempo. Y ahora, ya para cerrar y dar pie a la conversación de Radio Yanich, esta radio realizada por jóvenes indígenas, hicimos también una campaña audiovisual, una campaña de video, que me gustaría pasar solo un spot, es muy breve. A ver, va este. Radio Shanit che nano en cuanto che joña che shna che mai mi shna se mai o macaña. Radio Shanit, un espacio donde se habla de los pueblos y de las lenguas que existen aquí en nuestro país, México. Mi nombre es Cintia Díaz Méndez, estudio la licenciatura de Educación Indígena en la Universidad Pedagógica Nacional. No discrimines, somos jóvenes iguales, pero venimos de contextos distintos. Anishimina Juegan de Ortega, Ticutaya, licenciatura de Educación Indígena en la UPN, cuarto semestre Quechua. Las diferencias nos hacen iguales. Mi nombre es Flor Camilo, soy estudiante de la licenciatura en Educación Indígena de octavo semestre. Provenimos de diversos contextos, somos seres humanos, merecemos respeto, no discrimines a jóvenes indígenas. Radio Shanik, Juma Ayukaye Hiu Quiñaquetz, donde se dialoga la vida de los pueblos indígenas. Perdón, pero les pasé una de audio. Voy a ver si... Perdón, pensé que era el archivo de la campaña de video. Voy a ver si lo tengo. No. Bueno, voy a buscarlo para pasarles algunos, ¿sí? Pensé que había cargado el de video, pero no fue un audio de Janet. Bueno, lo escucharon entonces. Bueno, si les parece, abrimos una conversación que creo que es más interesante que seguir escuchándome, ¿no? Entonces, no sé si quieran preguntar algo, comentar algo. Muchas gracias, doctora Sara. Si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario, les pedimos por favor que nos lo escriban en el chat, o si quieren hacerlo con su propia voz, en la parte de abajo el Zoom les da la opción que dice reacciones. Por favor, levanten la mano para que podamos escucharnos todas y tengamos un poco de orden. Para quienes nos están acompañando en Facebook, igualmente, si tienen algún comentario o alguna pregunta, lo pueden escribir en los comentarios del video y nosotros con mucho gusto lo leemos de este lado. Mientras ustedes se animan a preguntar, les recordamos la invitación a la conferencia de la siguiente semana, del miércoles 1 de septiembre. Imágenes y encarnaciones de los dioses en Mesoamérica. Un acercamiento desde la historia de la sensibilidad, impartida por la doctora Elodie de Dupey García. Tenemos el primer comentario de Araceli que nos dice: felicitaciones, muy interesante la exposición. Y tenemos la manita levantada de alguien que tiene nombre de usuario, Aula CSH. Adelante, por favor. Muchas gracias. Antes que nada, agradeciendo la oportunidad de escuchar esta hermosa conferencia. Muchas gracias, doctora. Me gustaría preguntar, a manera global, ¿qué fue lo más difícil para la estratificación y, por supuesto, puesta en práctica de esta radio comunitaria en general? ¿Qué fue lo más desafiante en todo esto? Gracias. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, lo más difícil fue generar confianza en las instituciones para que este
proyecto sea posible, porque originalmente habíamos pensado, siguiendo un poco la experiencia de Radio La Colifata, que este proyecto de radio con personas con padecimientos mentales iba a funcionar al interior de alguna institución psiquiátrica. Eso fue imposible hacerlo. Ninguna institución psiquiátrica en la Ciudad de México nos autorizaba a hacer este proyecto de radio. Les parecía realmente una locura hacer algo así. Por ese motivo, Radio Abierta nació adentro de la UAM Xochimilco, porque ya teníamos todo armado el proyecto, pero nadie nos permitía comenzar, ninguna institución de salud pública, ninguna institución psiquiátrica. Entonces, Radio Abierta es la única experiencia de radio realizada por personas con padecimientos mentales que está dentro de una comunidad universitaria. Eso le da como un toque muy singular, porque en efecto es un proyecto que apuesta a lo comunitario y que nace y existe adentro de la comunidad universitaria. Y eso ha tenido efectos de lazo social, de reconfiguración de vínculos, sumamente potentes para los participantes de Radio Abierta, ¿no? Porque en general las personas con trastorno mental son personas que tienen vínculos rotos, que viven en aislamiento social, que no tienen amigos, incluso al interior de sus propias familias viven situaciones muy difíciles. Entonces el hecho de salir de la casa y hacer un tránsito, un desplazamiento en la ciudad, no hospitalario y no psiquiátrico, porque son personas que cuando salen de la casa o van al hospital o van a una consulta psiquiátrica, pero acá venían a la radio, venían a una universidad, se encontraban con otra gente, interactuaban con alumnos, también con profesores que venían a conversar a ese espacio sonoro. Utilizaban algunos la biblioteca de la UAM para buscar información, para proponer sus temas, se incorporaban a conciertos y otras actividades culturales que había en la unidad Xochimilco, con lo cual generaban un desplazamiento y un tránsito social, cultural, subjetivo, muy, muy rico, muy fértil, ¿no? Que tenía efectos muy fuertes en los reposicionamientos subjetivos de estos participantes. Ahora, yo lo digo con absoluta certeza, mantener este tipo de proyectos es muy difícil. Son proyectos difíciles de sostener a lo largo del tiempo. Nosotros somos afortunados en Radio Abierta porque contamos desde el primer día con apoyo de la UAM Xochimilco, un apoyo invaluable para poder seguir existiendo, para seguir haciendo este proyecto, para salir también por la estación radiofónica de nuestra universidad. Estamos hace 10 años en la programación de la FM, así que tenemos esos apoyos invaluables. De todos modos es muy difícil sostener este tipo de proyectos, porque también los grupos, las personas que participan en estos proyectos tienen vidas difíciles de sostener, ¿no? Son personas que pasan por crisis, por internamientos, hospitalizaciones, eso hace que durante un tiempo no puedan seguir asistiendo. Por ejemplo, con los jóvenes en situación de calle tampoco es fácil sostener un proyecto de esta naturaleza. Yo creo que Radio Abierta existe a partir de todos los obstáculos que nos toca enfrentar e ir librando. ¿Sí? Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Desde Facebook, Mina nos escribe: me gustaría participar cuando se reanuden las actividades. Me desempeño como acompañante terapéutico con pacientes graves y eso sería increíble para mis pacientes. Así lo es increíble. Hemos tenido varias participaciones de acompañantes terapéuticos en el dispositivo de Radio Abierta y los cambios, los efectos que tiene para las personas con
sufrimiento mental es impresionante, impresionante. Tenemos muchas historias muy maravillosas para contar. Sí, ojalá, ahí les avisamos cuando retomemos. Marilu Martínez nos escribe: muchas gracias, doctora Sara, por su conferencia. Felicidades por el proyecto. ¿Cómo se revisaba la convocatoria o invitación a Radio Abierta? ¿Hubo participantes que duraron mucho en Radio Abierta? Gracias de antemano. Muy bien, nosotros, como les contaba, de manera emergente localizamos, emplazamos el espacio sonoro de Radio Abierta en un jardín de la UAM Xochimilco, y eso generaba un problema, porque todas las radios en general que yo les conté en otros países están adentro de instituciones psiquiátricas o de atención de salud mental o de centros de día para personas con diagnóstico psiquiátrico. Quiere decir que tienen ahí la población disponible, no era nuestro caso. Entonces, a la vuelta, exactamente a la vuelta de la UAM Xochimilco, hay un albergue para hombres en situación de calle con trastorno mental. Es un CAIS que depende del gobierno de la Ciudad de México. Entonces invitamos a participar a esos usuarios del CAIS porque podían venir caminando a la UAM. Les quedaba a la vuelta. Entonces Radio Abierta inicia con esos usuarios. Después, con los años, obtuvimos como cierto reconocimiento por parte de instituciones psiquiátricas que nos permitieron hacer sesiones de radio al interior del Instituto Nacional de Psiquiatría. Ahí estuvimos como 4 años en un jardín del instituto haciendo sesiones de radio a ese proyecto de sacar el espacio sonoro del jardín de la UAM Xochimilco y llevarlo a otros lugares. Le llamamos Radio Abierta ambulante. Entonces llevábamos ese espacio sonoro a un jardín del Instituto Nacional de Psiquiatría con pacientes de esa institución, y luego esos pacientes empezaron a ir también los días miércoles de Radio Abierta a la UAM. Y luego ahí estuvimos 4 años en el Instituto Nacional de Psiquiatría haciendo esta versión ambulante. Después estuvimos, creo que si mal no recuerdo, del año 2012 hasta febrero 2020, que nos agarró la pandemia, en el Hospital Fray Bernardino. Durante los primeros años hacíamos Radio Abierta ambulante en un jardín, en el jardín del Hospital Fray Bernardino, y después nos prestaron un auditorio y hacíamos ahí en un auditorio del hospital radio. Y también pacientes que terminaban el ciclo de rehabilitación, una vez que salían del internamiento, pasaban al ciclo de rehabilitación. Y esos pacientes, cuando terminaban todo el proceso de rehabilitación hospitalaria, acudían los días miércoles a las sesiones de Radio Abierta. Entonces tenemos participantes de Radio Abierta que están desde el primer día que empezamos, hace 12 años, y tenemos participantes que son más nuevos, que llevan menos tiempo en Radio Abierta. También algunos participantes llegan por recomendación de otros participantes que los invitan. Así ha sido un poco el flujo de los participantes en Radio Abierta. Una cosa importante que me gustaría señalar es que nosotros no seleccionamos a las personas para que puedan participar según diagnósticos. No, pueden participar todas aquellas personas que se sientan convocados o convocadas a ser partícipes de este proceso comunicacional de Radio Abierta. Muchas gracias, doctora. Desde Facebook, creo que esto ya está un poco respondido, nos escribe Ale Carvajal. Me gustaría saber cuáles fueron los conflictos y el tiempo para poder llevarlo a cabo. Es un proyecto muy interesante.
los conflictos que hemos tenido en general o en relación a qué, con participantes, con... Es como un poco amplia la pregunta. Por ejemplo, con participantes en general no hemos tenido mayores problemas, no hemos tenido momentos de crisis. Bueno, hemos tenido, pero nada muy grave. Hemos hecho ciertas intervenciones de acompañamiento en momentos específicos del desarrollo del espacio sonoro. Digamos que todo lo que ha ocurrido lo hemos podido manejar. Yo no soy ni psicóloga y por supuesto no soy médica, soy antropóloga y socióloga, entonces tengo una visión y una perspectiva de intervención desde esas disciplinas. Entonces no tenemos como muy presente el tema diagnóstico, el tema de los etiquetamientos, el tema como más farmacológico, médico. Hacemos una escucha desde un lugar mucho más socioantropológico y creo que eso es muy bueno también. Muy bueno. No tenemos las rigideces del saber psiquiátrico ni de la intervención psicologista, etc. No sé si así respondí la inquietud. Juan Carlos nos escribe: saludos. Primero, muchas gracias por la presentación. Agradezco mucho la información. Por otro lado, pensando en la radio abierta, podríamos decir que para darle vida debemos acercarnos a algunos grupos específicos o vulnerables para que tengan mayor impacto, o podríamos hablar de radio abierta si se toma el modelo para aplicarlo en cualquier radio por internet. Yo creo que hoy en día, en tiempos de pandemia, radio abierta es un instrumento muy útil para muchos grupos. De hecho, nosotros les conté que hasta junio estuvimos haciendo sesiones de radio abierta a través de Zoom. Después vinieron las vacaciones de julio en la UAM y estos últimos meses del año pausamos las sesiones de radio abierta con los participantes porque estamos produciendo una serie para la FM UAM, una serie de radio sobre la salud mental y la pandemia. Y con este mismo dispositivo metodológico hemos trabajado para realizar esa serie. Hicimos un programa de radio por Zoom con personas de la tercera edad. Hicimos un programa para personas con distintas discapacidades, para ver cómo vivieron, cómo enfrentaron la pandemia y qué efectos subjetivos ha tenido en estos grupos particulares el encierro y el confinamiento. Trabajamos también con grupos de la diversidad sexual. Trabajamos con alumnos de la UAM Xochimilco, de distintas carreras. Trabajamos también con profesores y trabajamos con médicas que estuvieron en la primera línea de atención a pacientes COVID. Hicimos un montón de episodios para esta serie utilizando la misma metodología. Quiere decir que no necesariamente tienen que ser grupos en condición de vulnerabilidad o de riesgo o la nomenclatura que querramos usar, pero bueno, son precisamente estos grupos quienes no tienen presencia en la esfera pública y por eso es una apuesta también política, la de trabajar con grupos y sujetos cuyas voces no son tenidas en cuenta y son grupos invisibles socialmente, ¿no? Pero creo que como metodología funciona con muchos grupos muy distintos, ¿sí? Erika nos pregunta: ¿cuál piensa usted que es el futuro de radio abierta?
Bueno, es una muy buena pregunta. Estamos justo ahora haciendo un tránsito en el proyecto y estamos conformando algo que se va a llamar muy próximamente Radio Abierta Lab, de laboratorio. Les estoy dando una primicia. Y con esta nueva propuesta de Radio Abierta Lab, queremos seguir trabajando con grupos sociales que no tienen presencia en la esfera pública o cuyas voces no son escuchadas. Entonces estamos justo haciendo la transición. Radio Abierta va a seguir existiendo. Hay una página web que en breve estrenaremos una nueva, donde va a estar toda la producción de Radio Abierta, radiofónica, de videos, de la revista digital Toin, todo lo que se produjo en Radio Abierta a lo largo de 12 años va a estar ahí como un archivo sonoro y visual disponible y accesible al público en www.radioabierta.net. Y vamos a iniciar este nuevo trayecto de Radio Abierta Lab, generando una especie de laboratorio sonoro ciudadano, porque estamos apostando un poco a la idea de ir coproduciendo ciudadanías comunicativas, agencia comunicativa, en grupos que no tienen audibilidad en la esfera pública. Entonces, creo que por ahí va a ir el futuro próximo de Radio Abierta. Y en ese nuevo proyecto Radio Abierta Lab va a tener cabida todas estas otras experiencias que no están relacionadas con la salud mental. La de los jóvenes de la calle, la de los jóvenes indígenas, estudiantes universitarios y otras que estamos por producir. Hicimos este año, 2021, se publicó una serie especial que hicimos de mujeres y cannabis en México. Hicimos una serie de 5 podcasts, entrevistamos a mujeres que están empujando la legalización del cannabis en México, un proyecto hermoso que hicimos también con esta metodología a través de Zoom, porque lo hicimos en plena pandemia. Entonces, como productos de ese proyecto tenemos 5 podcasts de mujeres y cannabis, y también hicimos un recetario sonoro con recetas de cannabis. Está hermoso ese recetario y lo pueden visitar en www.radioabierta.net/mujeres y cannabis en México. Entran ahí a ese micrositio y están los podcasts y está el recetario canábico sonoro también. Hay recetas de nutrición canábica, y hay unas recetas también happy con cannabis, si quieren visitarlo. Entonces son proyectos nuevos que estamos haciendo, por ejemplo este de mujeres que han tenido un papel central en la legalización del cannabis desde distintos frentes, madres que tienen hijos con enfermedades muy raras y muy difíciles, donde el cannabis ha mostrado ser muy efectivo. O jóvenes mujeres que reivindican el derecho a usar cannabis por placer, no por uso medicinal. Mujeres jóvenes que son madres y que reivindican, siendo madres, estas maternidades canábicas. Luego entrevistamos también, hicimos un podcast con mujeres científicas que están estudiando en México los usos del cannabis. Y el quinto podcast era sobre nutrición canábica,
y ahí entrevistamos a nutriólogas que están utilizando el cannabis con ciertas propiedades nutricionales. Y también en ese mismo podcast entrevistamos a 2 mujeres jóvenes que tienen un emprendimiento de cocina canábica. Está hermoso ese proyecto. Les invito a que lo escuchen también. Lo hubiera presentado aquí, me olvidé. Muchas gracias, doctora Sara. ¿Alguien más de quienes nos están acompañando aquí en Zoom o quienes nos están acompañando vía Facebook tiene alguna pregunta o algún comentario? Mientras tanto, les recordamos nuevamente la invitación a nuestra conferencia del próximo miércoles 1 de septiembre. Imágenes y encarnaciones de los dioses en Mesoamérica, un acercamiento desde la historia de la sensibilidad, impartida por la doctora Elodie Dupey García. Pues parece que ya no tenemos más preguntas ni comentarios. Entonces, les vamos a pedir, por favor, si pueden prender su cámara un momentito. Esto para que nos podamos tomar la selfie de la conferencia del día de hoy, por favor, quien guste. Muchísimas gracias, querida Sara, por la exposición. Creo que nos abre mucha discusión y propuestas para el trabajo que tú lo tienes por radio, con atención a cierto tipo de personas, a pacientes, pero es que me quedé pensando en la psicología comunitaria que hacemos acá, que puede justamente darle voz a esos sectores sociales para activar la vida política, la vida social, hasta la vida sexual. Entonces, creo que la herramienta que has expuesto permite un montón de cosas. Entonces, ha sido muy interesante, te agradecemos muchísimo y pues te apuntamos para una siguiente conferencia que nos hables de más recetas. Esta parte ya creo que todo el mundo tomamos nota de dónde conseguir esas recetas. Ahora les pongo aquí en el chat el link al micrositio de este proyecto de cannabis, ¿sí? No nos hacemos responsables de los efectos que tengan al probar las recetas. Muchísimas gracias por la invitación, un gusto. Perfecto, muchas gracias. Finalmente es labor del cocinero, como dicen justamente, no necesariamente el producto. Te agradecemos mucho, vamos a tomarnos una selfie. Agradecemos también la presencia, hacemos aquí el comentario, de la doctora Araceli Rendón. Hola, querida Ara, que va a estar también con nosotros próximamente en 2 participaciones. Va a estar hablándonos también, pues no de cocina, pero sí de productos. Entonces va a ser también interesante. Gracias, Araceli. Y bueno, entonces va nuestra foto. 1, 2, nos peinamos todos. Va una segunda foto. Muchísimas gracias a todos por su presencia. Ahí va. Listo. Gracias nuevamente y estamos en contacto. Subiremos esta conferencia en un par de semanas a nuestro canal de YouTube, como ya mencionaba Lupita. Y un abrazo para todas y para todos. Gracias, Josué. Un abrazo. Cuídense mucho. Hasta luego.